A ver, pensemos en esto por un segundo. Hay una fuerza invisible que está por todas partes. Le da forma a nuestro planeta, es el motor de casi toda nuestra tecnología y, aunque ni la vemos ni la tocamos, su influencia es total. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia del magnetismo. Y para entenderla, ¿por dónde empezamos? Pues por lo más raro, lo que dejó alucinados a nuestros antepasados. Esa capacidad tan extraña que tiene de actuar a distancia. Para esto nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, como al 800 antes de Cristo. Resulta que los antiguos griegos se encontraron con unas piedras muy peculiares. Hoy las conocemos como magnetita, claro, pero para ellos lo que hacían era pura magia. Podían atraer trocitos de hierro sin tocarlos. Fue, digamos, el primer hola de la humanidad a esta fuerza. Y claro, esto nos planta delante de la gran pregunta, la que ha traído de cabeza a la ciencia durante siglos. Pero, ¿qué es exactamente esta fuerza? ¿Cómo es posible que algo tire y empuje a través del espacio, así, sin más? ¿Vale? ¿Y cómo funciona? Porque resulta que aunque parezca algo súper misterioso, en realidad sigue unas reglas muy claras. Y si entendemos esas reglas, empezamos a entender de verdad su poder. Lo primerísimo de todo, el concepto clave. Los polos magnéticos. Da igual el tamaño o la forma del imán, siempre va a tener dos puntos donde la fuerza es máxima. Un polo norte y un polo sur. Simple, ¿verdad? Y aquí viene la regla de oro, la ley fundamental que lo gobierna todo. Es súper sencilla pero potentísima. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Es como una danza invisible de ven aquí y apártate. Ojo, que aquí viene una de las cosas más raras y a la vez más importantes del magnetismo. A ver, ¿qué pasaría si intentamos aislar un polo norte? Lo lógico sería cortar el imán por la mitad, ¿no? Pues resulta que no funciona. No te quedas con un polo norte por un lado y un polo sur por el otro. No, lo que consigues son dos imanes nuevos, más pequeños, pero cada uno con su polo norte y su polo sur. Es que es imposible de verdad tener un polo magnético solito. Vale, pero si esta fuerza es invisible, ¿cómo podemos verla? ¿Cómo sabemos qué forma tiene o hasta dónde llega? Pues por suerte, hay una forma súper ingeniosa de dibujar, por así decirlo, un mapa de esa estructura que crea el imán. Y así es como se hace visible lo invisible. Si esparcimos limaduras de hierro, de estas finitas, alrededor de un imán pasa algo alucinante. Se alinean solas como por arte de magia y nos revelan el famoso campo magnético. Básicamente dibujan las líneas de fuerza que van del polo norte al sur. El patrón que se forma es una pasada, súper elegante y nos cuenta un montón de cosas. Muy bien, y ahora vamos a darle un giro a todo esto y a pensar a lo grande. A una escala pero que mucho mayor. Olvidémonos de un imán de barra pequeñito y pensemos en uno del tamaño de un planeta entero. Nos vamos al año 1600. Un científico, William Hilbert, suelta una idea que para la época fue, una auténtica revolución. Dijo que nuestro propio planeta, la Tierra, es en realidad un imán gigantesco. Y es que si comparamos ese patrón que vimos con las limaduras de hierro con el campo magnético de la Tierra, la conexión es que no se puede negar. Es increíblemente parecido. Nuestro planeta se comporta tal cual como un imán de barra gigante. Pero, a ver, ¿de dónde sale este campo magnético tan bestia? Pues la respuesta está en lo más profundo del planeta. Es el movimiento del metal líquido, el hierro y el níquel fundidos del núcleo externo lo que lo genera. Y aquí un dato súper importante. El polo norte magnético, el que buscan las brújulas, no coincide con el polo norte geográfico, el de la rotación. ¿Qué va? Está desplazado un montón de kilómetros y lo más curioso es que no para de moverse. Claro, y esa diferencia entre el norte magnético y el geográfico nos lleva a algo fundamental, sobre todo para la navegación, la declinación magnética, que no es más que el ángulo que se forma entre esas dos direcciones, dependiendo de dónde estemos en el planeta. Y conocer ese ángulo y corregirlo es que es crucial. Si no tienes en cuenta la declinación, la brújula no te va a llevar al norte de verdad. Y claro, para un navegante o un explorador, esa pequeña diferencia lo puede cambiar absolutamente todo. Pero bueno, el campo magnético de la Tierra hace muchísimo más que ayudarnos con las brújulas, ¿eh? Su función más importante es, y esto es literal, mantenernos con vida. Resulta que este campo invisible es en realidad un escudo planetario, y su importancia es total. Sin él, la vida en la Tierra, así como la conocemos, muy probablemente no existiría. El proceso es una pasada, de verdad. El Sol nos está mandando constantemente lo que se llama el viento solar, que es básicamente un chorro de partículas con muchísima energía.
Y nuestro campo magnético, la magnetosfera, actúa como una barrera. Desvía casi toda esa radiación chunga y la manda lejos del planeta. Y así protege nuestra atmósfera y, bueno, a todos los que vivimos aquí. Y lo mejor es que, a veces, este escudo protector nos regala uno de los espectáculos más bonitos que existen. Cuando algunas de esas partículas del Sol consiguen colarse y se van hacia los polos, chocan con la atmósfera y ¡pum!, liberan energía en forma de luz. Y esos son las famosas auroras, las boreales y las australes. Una maravilla. Pero esperad, que la historia no termina aquí, ni mucho menos. Resulta que el magnetismo está íntimamente conectado con otra fuerza fundamental. Y esa conexión no solo es el motor de nuestro mundo moderno, sino que nos deja con uno de los grandes misterios de la física actual. Durante el siglo XIX, los científicos hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Se dieron cuenta de que el magnetismo y la electricidad no eran cosas distintas. Eran dos caras de la misma moneda. Una única fuerza fundamental, el electromagnetismo. Y esta unión es la base de casi toda la tecnología que usamos hoy, desde los motores eléctricos hasta la propia luz que vemos. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que todavía está ahí, en la frontera de la física. Ya hemos visto que es imposible separar un polo norte de un polo sur en un imán. Pero, ¿y si en algún lugar del universo existiera una partícula que fuera solo un polo norte? ¿O solo un polo sur? Lo que se llama un monopolo magnético. La teoría dice que podría ser, que es posible, pero la realidad es que nadie ha encontrado uno. Jamás. Y ese es el gran misterio que nos queda por resolver sobre esta fuerza invisible que, como hemos visto, da forma a todo nuestro mundo.